Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Reciban un afectuoso saludo. Este es tu programa, Caminos de Salvación. Y en el camino de salvación hay grande bendición para usted, para su familia y para nosotros. Estaremos compartiendo palabra de vida, la palabra que llena el corazón del hombre. Y cuando eso sucede, viene el gozo, viene la bendición de una vida plena en Cristo Jesús. Para hoy tenemos el tema relacionado a la libertad del hombre. Cómo Dios vino a libertar al hombre en el camino de salvación. Y vamos a estar compartiendo palabra con usted. Una palabra que está escrita en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Compartámoslo y está en el verso 31. Y aquí está hablando Jesús cuando reveló al hombre cuál es la forma en que podemos nosotros tener libertad. Y dice lo siguiente: dijo entonces Jesús, verso 31 del capítulo 8 de San Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta palabra es una palabra revelada al hombre. El hombre en la actualidad, cuando anda en su vida, haciendo lo que mejor le parece, trabajando en lo que más le gusta, haciendo lo que él quiere, viviendo en casa con su esposa, con sus hijos, con su madre, con su padre, y oye estas palabras, pero no tiene a Cristo, entonces viene en su corazón la pregunta: ¿cómo pues voy a ser libre si yo no soy esclavo de nadie? Sin embargo, la libertad a la cual nosotros hemos sido llamados es a una libertad gloriosa, es una libertad espiritual, es una libertad en la cual las cadenas que no se ven, las ataduras que no se ven, cuando venimos a Cristo, son rotas, son quebradas, son desatadas, y entonces el espíritu del hombre que está dentro del hombre, su alma, va a poder percibir esa libertad gloriosa de la cual Cristo nos habla. La verdad escrita en los evangelios y la verdad escrita en las profecías de este libro es una verdad poderosa que el hombre necesita saber para poder entender a qué libertad nos ha llamado el Señor. Cuando yo era joven, vivía como yo quería, hacía lo que yo quería, trabajaba en lo que más me gustaba, pero también hacía cosas que no eran correctas porque era un placer para mí. Y cuando yo escuchaba la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, yo decía: si yo soy libre, no estoy en cárceles, no estoy preso, puedo entrar y puedo salir a la hora que yo quiera. Sin embargo, Dios me reveló en su tiempo que la libertad del hombre no consiste en andar entrando y saliendo, yendo y viniendo por donde nosotros queramos, sino es
Se es libre cuando venimos al camino que es en Cristo Jesús. Cuando este camino, que es camino de libertad, es una bendición que se hace realidad en la vida del hombre. Y Cristo les decía, el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque nosotros somos casa espiritual, somos sacerdocio santo cuando tenemos a Cristo Jesús. Venimos a ser piedras vivas que somos edificadas para un conocimiento que está preparado para usted y para mí, fundado en la roca que es Cristo Jesús. La roca que es la verdad, la roca de los siglos, el único Dios verdadero, en el cual nosotros podemos tener contentamiento y salvación. Y donde está el Espíritu del Señor, es donde hay libertad. Hay una porción de la Escritura que nos enseña esto. Sin embargo, el hombre ciertamente tiene espíritu porque el Espíritu fue puesto por Dios dentro de él. Sin darse cuenta, está dentro de él y su alma se goza de acuerdo a lo que le parece mejor. Pero sin Cristo, todo eso son engaños, son artimañas, son huecas y falsas sutilezas, filosofías que llevan al hombre en un conocimiento falso. Pero nosotros que hemos conocido la verdad, ahora podemos entender cuál es el propósito de la vida que Dios tiene para con nosotros. Hay una porción de la Escritura que está en el libro de Isaías. Y esta profecía se cumplió en Cristo Jesús. Y esta profecía vino a darnos vida y nos vino a dar un entendimiento. Y abrió los ojos que estaban cegados por el engaño. Un engaño que fue puesto por el enemigo, por el diablo, por Satanás, por sus demonios. Pero entonces, cuando el hombre vivía en el engaño, viene Cristo y lo hace verdaderamente libre. Libre de ese engaño, de esa mentira, de esa falsedad, de las huecas y falsas filosofías y sutilezas del hombre. Y la Escritura en Isaías capítulo 61 dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta profecía se cumplió cuando Cristo Jesús nació y predicó el Evangelio. Fíjese lo que dice aquí, que Cristo vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esta profecía que está en Isaías capítulo 61 se cumplió 700 años después, cuando Cristo entró en el templo y tomó el rollo del libro del profeta Isaías. Esa porción de la Escritura está en el capítulo 4 de Lucas y vamos a compartirla porque es una profecía poderosa que se ha cumplido para bien de usted y para bien mío. Y aquí está Jesús en Nazaret, en la sinagoga, donde tenía que estar, en los negocios de su padre.
Y dice lo siguiente, capítulo 4 de Lucas, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre, se levantó a leer. Se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y sigue la Escritura diciendo, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Cristo vino, hizo libre a los oprimidos en su tiempo, hace 2000 años. Pero el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor no cambia, el Señor permanece, y la palabra del Señor es eterna y permanece para siempre. Y entonces en la actualidad, mi amigo, mi hermano, usted y yo necesitamos de esta libertad gloriosa de los hijos del Señor, de los hijos de Dios. Porque entonces, cuando venimos a esta verdad que está escrita, somos libres del engaño, somos libres de todo aquello que ata al hombre, las ataduras que no se ven, las cadenas que no se ven, los lazos del diablo. Mi amigo, mi hermano, usted y yo necesitamos entender que para libertad fuimos nosotros creados y llamados. Porque el hombre cuando fue hecho, cuando fue creado, cuando fue hecho del polvo, cuando fue formado con las manos de Dios, no fue para tenerlo esclavizado en los vicios. Esos vicios que el diablo vino y puso en cadenas de esclavitud y prisiones obscuras. Sin embargo, Dios no lo creó de esa manera. Dios lo creó en libertad y lo puso en el mejor lugar que usted se puede imaginar, en el huerto del Edén, donde no había prisión, donde no había oscuridad, donde no había hambre, donde no había necesidad, sino donde había abundancia, donde había comunión con el Señor, donde había palabra de vida, una palabra que era de comunión diaria entre Adán y Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? Vino la desobediencia por un engaño del diablo, que vino con sutileza y engañó a Eva, y Eva comió del fruto del árbol prohibido, desobedeciendo el mandato y los designios del Señor. Y entonces vinieron las cadenas de esclavitud del pecado. Romanos nos habla acerca de esta esclavitud en el pecado y nos hace entender que nosotros tenemos una vida mejor. No podemos perseverar en las cosas que son equivocadas, que van en contra de la palabra del Señor, porque entonces estaríamos viviendo en pecado. No podemos permanecer en la esclavitud de los vicios, en la esclavitud de los placeres, en la esclavitud del engaño, de las falsas filosofías y sutilezas que el hombre a través de los tiempos ha aprendido de parte del enemigo de Dios, el diablo, Satanás, que él vino, pero solamente vino para robar, matar y destruir. Pero entonces apareció Cristo, el Hijo de Dios, para que tengamos nosotros vida y la tengamos en abundancia. Apareció Cristo para deshacer las obras del diablo. Y cuando conocemos la verdad,
permanecemos en Cristo, si obedecemos la verdad. Y entonces viene una exhortación, capítulo 6 de Romanos, que nos dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta gracia de Dios, que es la salvación de su alma, la suya, la mía, la de su esposa, la de sus hijos, la de sus hermanos. Y dice la Escritura, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis, dice la Escritura, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Mi amigo, mi hermano, el bautismo no es como lo conocimos nosotros cuando pequeños, como las tradiciones de los hombres. El bautismo es sepultar al hombre en el agua y levantarlo y resucitar en Cristo Jesús. Porque cuando somos pequeños, ¿cuál es el pecado de ese niño? Cuando somos adultos, tenemos conciencia de todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque desde el origen, desde Génesis, el hombre comió del árbol del bien y del mal. Y tiene conciencia de lo que está bien y tiene conciencia de lo que está mal. Y esa conciencia es la que nos acusa, o esa conciencia es la que nos revela cuán bien estamos delante de la palabra del Señor. Entonces, mi amigo, mi hermano, aquí tenemos que entender que cuando venimos a Cristo somos sepultados con Él en el bautismo, si realmente nos bautizamos en Cristo Jesús. Y dice lo siguiente: porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y cuando vivimos con Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas ya pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, para gloria de Dios Padre. Porque entonces somos pasados de las tinieblas a una luz admirable, donde brilla la justicia, donde mora la justicia, donde las cosas justas son debido a la palabra del Señor y a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Mi amigo, mi hermano, usted y yo tenemos una grande responsabilidad. Conociendo a Cristo, es predicar las nuevas a los abatidos, a los quebrantados, a los que están presos, a los que están cautivos. ¿De quién? Del diablo y Satanás, sus huestes celestiales que pueblan las regiones y que están en principados y en potestad y que dominan la mente, el corazón y el espíritu y el alma del hombre. Sin embargo, Cristo vino para deshacer esas obras de las tinieblas infructuosas, y nos vino a dar luz. Y ahora, en la luz del Evangelio, en la luz de la palabra, podemos ver la luz. Y ahora, Cristo, con su palabra, nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver, porque antes éramos ciegos, no percibíamos las cosas como deben de ser. Una porción de la Escritura nos dice lo siguiente, 2 Corintios, para que podamos entender cómo es la palabra del Señor cuando nosotros tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo de Dios.
Dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor, dice la Escritura, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. La libertad gloriosa en el Espíritu Santo que nos guía en toda verdad y en toda justicia. Dice, por tanto, nosotros, todos, a cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta palabra concuerda con Génesis, cuando escribió que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Señor. A imagen y semejanza del Señor. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza del Señor. Pero esa imagen y semejanza del Señor se perdió. Se perdió la identidad de ser llamados hijos de Dios. Se perdió la identidad de que somos creación del Señor por el engaño del pecado, por el engaño y las artimañas del error. Pero aquí Cristo, a través de su Santo Espíritu, nos revela que nosotros ahora volvemos a recuperar esa identidad. Y nos dice lo siguiente, que todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Porque cuando venimos a Cristo, recibimos al Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, es lo que trae a nosotros esa libertad gloriosa, donde las cadenas se rompen, donde se abren las cárceles, las prisiones de oscuridad, del vicio, de la droga, de todos los placeres inmundos e inhumanos en el trato que se le da al cuerpo. Porque el hombre, cuando está en esclavitud, viene a ser esclavo del pecado. Viene a ser aquel hombre que no puede percibir. Sus sentidos están embotados. No hay forma de ver. No hay forma de oír. No hay forma de hablar la verdad. Mi amigo, mi hermano, hay un salmo poderoso que nos enseña que cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos liberta con cánticos de liberación. Como dice la Escritura, también que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos, que los ángeles del Señor se alegran por un pecador que viene al arrepentimiento. Poderosa es la Escritura, mi amigo, mi hermano. Vamos a ver lo que está escrito en el Salmo 32. Este salmo es un salmo de liberación que nos ayuda a entender el propósito por el cual el hombre fue creado. Y dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurados somos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Importante recalcar que cuando venimos a Cristo, Cristo nos perdona nuestros pecados y somos bienaventurados y ya nos reina más el pecado en nosotros. Y entonces nos dice que somos sin culpa y nuestro espíritu deja de ser engañado. Entonces, mi amigo, mi hermano, viene lo siguiente. Cuando declaramos nuestro pecado, dice, verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije,
confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por tanto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de encontrarnos con la verdad. Y dice ciertamente que Él nos perdona. Y dice lo siguiente, verso 7. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Esos cánticos son cánticos de liberación, de alegría, cuando el pecador viene a Cristo y se arrepiente. Mi amigo, mi hermano, es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de entender que la vida en Cristo es una vida de libertad. Gracias al Señor. Y dice lo siguiente, concordando con este Salmo 32, en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, una porción de la Escritura que nos enseña que cuando el pecador se arrepiente, viene la libertad gloriosa. Y dice lo siguiente, verso 7 del capítulo 15. Yo os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Cristo vino a los que estaban encadenados para darles libertad, para darles vida, para abrir sus ojos, para darles salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque esta es la promesa, que creyendo, aunque estemos muertos, viviremos. Pero ahora estamos muertos al pecado, y ahora vivimos en la justicia. Estamos muertos a las tinieblas, y ahora vivimos en la luz admirable. Porque entonces, mi amigo, mi hermano, esa verdad toma una realidad gloriosa en Cristo Jesús. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y la salvación está en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les guarde y que esta palabra que fue predicada dé fruto a su tiempo, en abundancia, a 30, a 60 o a 100 por uno. Amén.